Recibió una solicitud de amistad en Facebook de alguien que nunca había visto antes, pero había algo en él que le gustaba, así que aceptó. Comenzaron a enviarse mensajes y conectaron. Luego le pidió que viniera a su casa al día siguiente, y esto significaba que estaba invitando a un hombre muy peligroso a la casa que compartía con sus hijos. Bienvenidos, soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. Espero que todos estén pasando un gran día. El caso de hoy trata sobre una madre que pone su propia necesidad de amor y compañía por encima del amor por sus propios hijos. Una de las cosas más despreciables que una madre puede hacer. Esta es la historia de Lola James. Lola James nació el 30 de septiembre de 2017, hija de Sinead James y Daniel Thomas. Ella era la hija del medio, con una hermana mayor y una menor. Lola fue descrita como una niña encantadora, divertida y traviesa que amaba la vida. Siempre sonreía y estaba feliz, un rayito de sol con una risa que llenaba el cuarto de alegría pura. A Lola le encantaba jugar al aire libre, así como ayudar a su abuela en el jardín y comer las fresas que ambas habían cultivado juntas. Los padres de Lola se separaron poco después de su nacimiento. En enero de 2020, cuando Lola tenía 2 años, hubo informes de violencia doméstica en el hogar con Sinead y su pareja en ese momento. Un trabajador social fue a la casa en febrero para hacer una visita cara a cara después de que se recibió este informe. Mientras estaba allí, expresó su preocupación de que Lola pudiera tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También expresó preocupación por la limpieza de la casa o la falta de ella. Poco después de esta visita, Sinead terminó la relación con este hombre abusivo. Pero pronto se encontraría en otra relación abusiva. El 17 de febrero, Sinead conoció a un nuevo hombre en Facebook. Kyle Bevan tenía 28 años en ese entonces. Después de hablar solo un corto tiempo, comenzaron una relación el mismo día que se conocieron. Y justo al día siguiente, Sinead invitó a Kyle a vivir con ella y sus hijas en su casa en Haverford West, Pembrokeshire. Sí, vivir con ellas el día después de conocer a este hombre, lo creas o no. Kyle Bevan no era un hombre bueno, ciertamente. De hecho, incluso había amenazado previamente la vida de su propia madre. Alison Bevan, la madre de Kyle, lo describió como volátil, y él tenía un largo historial de abuso de drogas. Ella dijo que él se descontrolaba cada vez que ella no le daba dinero para gastar en drogas, o cuando esperaba que ella robara medicamentos recetados del pabellón de enfermería donde trabajaba. Ella dijo que durante estos estallidos violentos, él había amenazado su vida 4 o 5 veces. Entonces Kyle Bevins es un autoproclamado adicto a la Spice, que es una versión sintética de la marihuana. Sin embargo, es más peligroso que la marihuana, que es relativamente inofensiva. Los efectos de la Spice pueden incluir paranoia, convulsiones, pensamientos de suicidio, psicosis y más. También le gustaba abusar de las anfetaminas, Xanax y Valium. Y Sinead participaría en el uso de anfetaminas con él. Así que Kyle era un tipo en el que ciertamente no confiarías, especialmente después de conocerlo solo por un día. Solo con mirar a este hombre, puedo decirte ahora mismo que no querría tenerlo en mi casa. Ni para visitar, mucho menos para mudarse. La situación empeoró rápidamente. Hubo varios mensajes de Facebook enviados entre Sinead y Kyle, discutiendo las lesiones de Lola mientras ella había estado al cuidado de Kyle. Un día le dijo a Sinead en un mensaje que Lola se había caído de su cuna. Dijo, ella estaba de pie en su cuna y cayó al suelo muy rápido. Se lastimó el labio al caer. Traté de asistirla, pero se negó. Otro dijo que Lola necesita acostumbrarse a él. No soy el diablo. Adoro a esa niñita. Pero Lola resultó herida varias veces en los próximos meses. Moretones, incluyendo moretones en sus ojos, un corte en el puente de su nariz y una nariz sangrante. Pero cada vez Kyle tendría una excusa para ello.
Y Sinead, incluso después de ver cómo era su temperamento, aún le creía. Una de las veces que Sinead presenció la ira y violencia excesivas de Kyle fue cuando estaba bajo la influencia de varias drogas, como de costumbre, el 14 de mayo de 2020, y tomó un martillo y comenzó a destrozar la casa. Durante esta furia, Kyle le dio un cabezazo a Sinead y le astilló uno de sus dientes. Sinead pudo llevar a sus 3 hijas y escapar a la casa de su amiga hasta que las cosas se calmaron de nuevo. Kyle se disculpó con Sinead, diciendo que se sentía como un monstruo. Estaba tan arrepentido y prometió que cambiaría. Así que incluso después de este ataque brutal, Sinead le creyó y decidió quedarse con Kyle. Y el 7 de julio de 2020, enfadado y bajo la influencia de las drogas de nuevo, Kyle empujó el cochecito de la hermana menor de Lola a la carretera con la pequeña niña dentro. Afortunadamente, ella no resultó herida. Y sí, Sinead siguió viéndolo, incluso después de eso. Aproximadamente una semana después, el 16 de julio, Sinead finalmente comenzó a sospechar de las lesiones que aparecían en Lola, así como en una de sus otras hermanas cuando estaban al cuidado de Kyle. El día anterior fue cuando Lola había sufrido los moretones alrededor de sus ojos, y Kyle simplemente había dado la explicación de que ella se cayó de la mesa de café. Tan sospechosa, Sinead le pidió a Kyle su fecha de nacimiento para poder hacer una verificación de la ley de Clare, pero él se negó. Y una verificación de la ley de Clare significa que cualquier miembro del público puede pedirle a la policía un informe de antecedentes penales sobre su pareja y recibirlo. Así que claramente Sinead no confiaba en él en este punto, y él le dijo que no a dar su fecha de nacimiento. ¿Cómo puedes salir y vivir en la misma casa con una persona durante 5 meses y no saber cuándo es su cumpleaños? Está más allá de mi comprensión, pero la pregunta es, ¿por qué se le permitió quedarse en la casa con sus hijos? El mismo día, el 16 de julio, Sinead se fue a la cama entre las 7 y las 8 p.m. y dejó a Lola abajo con Kyle. Sí, el mismo día que se negó a dar su fecha de nacimiento para una verificación de la ley de Clare, y el día después de que ella tuvo moretones alrededor de sus ojos, dejó a su hija con Kyle. Buena elección. Kyle diría más tarde que él y Lola se quedaron despiertos hasta tarde tomando fotos con filtros de Snapchat, y luego la acostó más tarde esa noche. Pero justo después de la medianoche, Sinead escuchó un golpe y un grito provenir de la habitación de Lola. Corrió allí para ver a Lola sentada en el regazo de Kyle, sin lesiones visibles, afirmó. Kyle mencionó que Lola se golpeó la cabeza, pero que todo estaba bien y él se encargaría. Así que Sinead volvió a la cama sin hacer más preguntas. Horas después, alrededor de las 7:30 de la mañana, Sinead fue despertada por Kyle, quien afirmó que Lola se había caído por las escaleras y le mostró a Sinead un pedazo de la lengua de la niña en su dedo. Sinead corrió hacia la sala de estar para encontrar a Lola acostada en el sofá, sin responder, pero aún respirando. Kyle decidió en este momento llamar a su madre, con quien ya había hablado antes ese día, y le preguntó si podía llamar al 911 porque él simplemente no podía hacerlo y ya le había dicho a Sinead que lo había hecho. Sinead también realizó una llamada a los servicios de emergencia aproximadamente al mismo tiempo. Aquí está la llamada de emergencia de Allison Bieber, así como la de Sinead. ¿Está el paciente despierto? Una niña de 2 años cayó por las escaleras y está inconsciente. ¿No logran despertarla? De acuerdo, cuéntame qué sucedió. Una niña de 2 años con trastorno por déficit de atención e hiperactividad se ha caído por las escaleras desde arriba hasta abajo. No logran despertarla. Se mordió la lengua y no saben si fue por un ataque. Está desarreglada y no pueden despertarla. ¿Y no estás con un paciente ahora? Me llamaron para que use mi saldo telefónico y llame a una ambulancia para un paciente, pero no estoy con él en este momento. Pueden llamar con crédito. No necesitan crédito para llamar a una ambulancia. Oh, creo que entraron en pánico, entonces. ¿Y cuándo ocurrió esto? Esta mañana. No sé la hora exacta. Debe haber ocurrido recién porque están intentando... ¿Qué causó la caída? El niño se despertó y al parecer se ha caído por las escaleras. ¿Hay alguna hemorragia grave? No, solo es un gran bulto en la cabeza.
De acuerdo, ¿está el paciente despierto? No, ella no lo está. ¿Ella no está despierta? Ella solo tiene 2 años. De acuerdo, cuéntame con detalles lo ocurrido. Mi pareja estaba despierto con eso mientras yo estaba en la cama. ¿Está bien? Ella se ha caído por las escaleras, ¿eso ha hecho? Bien, está bien. Desde el principio hasta el final de las escaleras. Toda su cabeza está hinchada y se mordió la punta de la lengua o algo así. De acuerdo, ¿cuántos años tiene ella? 2. Creí que tenía su lengua en la mano. ¿Ella está consciente? Solo para confirmar. ¿Está ella consciente? Sí, ella está consciente. Ella está respirando y durmiendo. ¿Puedo sentarme con ella, por favor? ¿Se despierta cuando intentas despertarla? Ella se mueve cuando intento despertarla, pero sus ojos están hinchados. De acuerdo. Estoy realmente asustada. De acuerdo, ¿qué tan lejos cayó ella? Desde la cima hasta el fondo de las escaleras. De acuerdo. ¿Qué causó la caída? Uno de estos perros que tenía entró a la fuerza y ella simplemente cayó. De acuerdo. ¿Hay alguna hemorragia grave? Kyle, ¿hay alguna hemorragia grave? ¿Hay alguna hemorragia grave? No. De acuerdo. Es solo un moretón en la cabeza o en uno de los ojos. Quédate en línea y dime los siguientes pasos. No la muevas a menos que corra peligro y no inmovilices lesiones. ¿Puedo tomar su nombre? Sí, es Lola James. No lo muevas. Los paramédicos llegaron a la casa de Syniad en solo 5 minutos después de que la mamá de Kyle hizo la llamada. Cuando llegaron allí, Kyle no solo afirmó que él era su padrastro, sino que también les dijo que ella acababa de tropezar con el perro y caído por las escaleras. Pero aquí está el asunto: si ella estaba durmiendo, como él dijo, y simplemente salió de su habitación y cayó por las escaleras, no estoy segura de cómo pudo haber sucedido, ya que tenía una puerta de seguridad para bebés en su puerta. A menos que supiera cómo trepar por encima de ella, pero Syniad nunca dijo nada al respecto. Los primeros en responder transportaron a Lola al hospital Whitty Bush en Haverford West. Una vez allí, Kyle se volvió agresivo cuando los médicos comenzaron a preguntarle sobre las lesiones de Lola. ¿Sabes cómo los médicos necesitan hacer para tratar a un paciente? Mientras estaba allí, amenazó a una enfermera y le dijo que rompería sus papeles después de que la enfermera le informó que se compartirían con otras agencias, incluyendo los servicios sociales. Se registraron más de 100 rasguños y moretones en el cuerpo de Lola, y tenía daños extensos en ambos ojos, con lesiones en su cerebro comparables a las encontradas en víctimas de accidentes de coche. Las lesiones de Lola eran altamente sospechosas y no accidentales. Una doctora que realmente la examinó dijo que era la niña más golpeada y magullada que había visto en su larga carrera. Como había dicho, Kyle le estaba diciendo a los médicos, así como a la policía ahora, que Lola simplemente había tropezado con el perro y se había caído por las escaleras. Admitió sentirse solo parcialmente responsable, ya que en ese momento se encontraba ocupado sirviéndole un tazón de cereal. Deberías sentirte completamente responsable, incluso si esa es la historia real, porque se supone que debes estar cuidándola. Ese es tu trabajo. Si Syniad la dejó a tu cuidado, las lesiones de Lola resultaron ser tan graves que fue trasladada al Hospital Universitario de Gales en Cardiff alrededor de las 11:15 de la mañana. Mientras Lola era llevada al hospital, Syniad viajó para estar con ella, y Kyle se quedó en casa. A las 3:15 de la tarde, Kyle le envió un mensaje a Syniad preguntándole qué iba a decirle a la policía para asegurarse de que su versión coincidiera con la suya. Más tarde ese día, tanto Syniad como Kyle fueron arrestados bajo sospecha de negligencia infantil, y ambos fueron llevados a interrogatorio. Ese día y durante el siguiente, los investigadores de la escena del crimen de la policía fueron a la casa y encontraron que, a pesar de que la propiedad estaba sucia y desordenada, el baño parecía impecable, como si hubiera sido limpiado recientemente. Los oficiales también recuperaron un mameluco gris de copo de nieve de un niño, mojado y manchado de vómito y sangre, que se encontró en la esquina de la sala de estar. Por alguna razón, Kyle, que estaba en libertad bajo fianza condicional,
decidió enviar mensajes de texto amenazantes al verdadero padre de Lola, Daniel, diciendo que iba a golpearlo. Unos días después, el 21 de julio de 2020, a la 1:18 p.m., Lola falleció. Había sucumbido a sus terribles heridas. Tenía 2 años y 10 meses. Tanto Sinead como Kyle estaban en libertad bajo fianza hasta abril de 2022. Ese día, ambos fueron arrestados de nuevo y acusados de asesinato y de causar o permitir la muerte de un niño. Después de sus arrestos, ambos comparecieron unos días después en el Tribunal de la Corona de Swansea. Ambos se declararon inocentes de los cargos en su contra, y Kyle permaneció bajo custodia mientras Sinead volvió a salir bajo fianza condicional. Su juicio no comenzaría hasta marzo de 2023, y durante este juicio el juez diría: el asalto fue sostenido, deliberado y violento, e incluyó el uso de armas. Pero Kyle Bevan aún afirmaba que era inocente, pero no tenía pruebas para demostrarlo. El jurado también mostró fotografías que Kyle había tomado en su teléfono, que mostraban marcas en la espalda de Lola, así como hinchazón y moretones extensos en su cabeza, ojos y labios. Se descubrió que en algún momento de la noche, Kyle golpeó a Lola tan fuerte en el lado de la cabeza que causó sangrado cerebral y también sangrado en su oído. También la había sacudido de un lado a otro con tal fuerza que le causó daño cerebral. Y también se reveló en la corte que en lugar de llamar inmediatamente a una ambulancia para intentar salvar la vida del niño pequeño, Kyle intentó encubrir sus huellas. Había buscado en internet información sobre lesiones en la cabeza antes de tomar fotos de su cuerpo inerte y llamar a su mamá. A las 4:26 de la mañana del 17 de julio, el día que llevaron a Lola al hospital, Kyle había tomado fotos de las lesiones en su espalda. Y en ese momento ella todavía estaba consciente y de pie. Luego, a las 6:37 de la mañana, había tomado una captura de pantalla de un sitio web que le proporcionaba una guía clara de que debería buscar ayuda médica de emergencia si un niño muestra síntomas como moretones o hinchazón excesivos o pérdida de la conciencia. A las 6:40 de la mañana, Kyle llamó a su madre, pero ella no respondió. Él afirma que la llamó porque ella es enfermera, pero en realidad la madre de Kyle es una trabajadora de apoyo de atención médica sin formación médica. Continuó intentando contactar a su madre e incluso le envió fotos de Lola. Cuando finalmente las recibió, instó a Kyle a llevar a la niña al hospital de inmediato. Kyle también había enviado un video perturbador a su madre. Mostraba cómo levantaba el cuerpo inerte de Lola e intentaba hacerla pararse en sus pies antes de soltarla, lo que la hacía caer al suelo. Luego dice a la cámara: se ha ido, se ha ido. Su madre nunca vio el video y todavía no lo ha hecho. Kyle más tarde mostraría algunas de estas fotos a diferentes personas y actuaría como si estuviera orgulloso de ello. En la mañana en que Lola fue al hospital, cuando la policía llegó alrededor de las 11 de la mañana, al principio, Kyle intentó no dejarlos entrar a la casa. Y cuando finalmente lograron entrar, él estaba en medio de aspirar, como si estuviera tratando de deshacerse de la mayor cantidad de evidencia forense posible. La fiscalía dijo que el baño impecable junto con las pijamas ensangrentadas que encontraron eran una prueba clara de que Kyle estaba tratando de cubrir sus huellas. También se encontró que el edredón de Lola tenía una gran mancha marrón y una mancha amarilla crujiente que se creía que era vómito y orina. Sinead había dicho que Kyle nunca había sido violento con ella o sus hijos, excepto una vez cuando le dejó un moretón en el brazo al agarrarlo mientras intentaba quitarle el teléfono durante una discusión. Pero esta historia pronto cambió mientras estaba en la corte. Y Sinead habló sobre cómo Kyle le había astillado un diente junto con todas las veces que él había reaccionado violentamente contra ella física y verbalmente. De hecho, a Sinead le habían advertido solo 8 días antes del ataque a Lola sobre lo peligroso que podría ser Kyle. La madre de la expareja de Kyle en realidad había enviado un mensaje a Sinead en Facebook y le había dicho que Kyle era un riesgo para los niños, y dijo que temía que los hijos de Sinead estuvieran cerca de él. El defensor de Sinead dijo que ella temía la reacción de Kyle si hubiera ido a la policía.
ya que había sido víctima de violencia doméstica en varias ocasiones antes. Cuando se le preguntó a Sinead qué medidas había tomado para proteger a su hija, ella dijo que nunca pensó que estaba en un verdadero peligro. Mantuvo que su hija había estado segura con ella, claramente. Hubo muchos otros testigos que dieron testimonio sobre el comportamiento volátil y violento de Kyle en el pasado. Incluso a pesar de todo esto, Kyle permaneció inexpresivo y sin emociones. Sin embargo, Sinead, la madre de Lola, lloró durante toda la ceremonia. El juez dijo que estaba seguro de que Kyle fue responsable de múltiples agresiones a Lola antes de su trágico asesinato. También declaró, Lola debería haber estado segura en su propia casa y rodeada de personas en las que pudiera confiar. Pero en cambio, su madre Sinead James permitió la entrada de un hombre violento y destructivo en sus vidas y falló en su deber de proteger a Lola del daño. Sinead era muy consciente de que Kyle era un peligro, pero eligió voluntariamente mantenerlo en su vida. El 4 de abril de 2023, después de 10 horas de deliberación, el jurado volvió con su veredicto y encontró a Kyle Bevan culpable de asesinato y a Sinead James culpable de causar o permitir la muerte de Lola. Tanto la abuela de Lola como su padre biológico dieron desgarradoras declaraciones de impacto a la víctima antes de la sentencia. La abuela de Lola se enfrentó a Kyle antes de comenzar a leer su declaración. Ella dijo, Kyle, tú tomaste la joven e inocente vida de mi nieta. Al mismo tiempo, has tomado mucho más de lo que puedes imaginar. Mataste a mi Lola y has roto a su familia. Espero que el tiempo que tienes ahora te ayude a entender lo que has hecho. Como madre, todo lo que podía esperar era que Lola continuara creciendo con felicidad y salud y con el coraje en su corazón para saber que podía ser cualquier cosa y hacer cualquier cosa que quisiera. Pero eso nunca será. Lola no solo murió, no solo fue arrebatada de mí de la peor manera posible. Fue brutalmente atacada. Su pequeño cuerpo fue brutalmente maltratado sin piedad. No tuvo oportunidad. La pequeña vida de Lola estuvo llena de suciedad y caos a manos de su madre, quien ni siquiera pudo proporcionarle seguridad básica en su propio hogar. La culpa que siento vive dentro de mí y nunca se irá, ya que el recuerdo de Lola yaciendo en una cama de hospital, luchando por mantenerse viva, siempre permanecerá conmigo. Todo lo que me ha quedado es culpa, angustia, dolor y tormento. La abuela de Lola debía cuidarla la noche del violento ataque, pero se sintió mal. Por esta razón, ella se culpa parcialmente de lo que le sucedió a la pequeña Lola. Levántate. Por el asesinato de Lola James, te condeno a prisión de por vida con un mínimo de 28 años. Menos 368 días ya cumplidos en custodia preventiva. Puedes bajar. Levántate, Sinead James. Por permitir la muerte de Lola James, te condeno a 6 años de prisión. Cumplirás la mitad, es decir, 3 años antes de ser liberado con licencia. Puedes bajar. El funeral de Lola James se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2020 en la iglesia de San David y San Patricio en Haverford-West. Lola luego viajó a través de Milford Haven en un carruaje tirado por caballos hasta el cementerio de Thornton. La familia invitó a la gente a aplaudir, vitorear o soltar globos para celebrar la vida de la pequeña. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Lola hoy. Es terrible pensar que su madre podría haberla salvado tantas veces, pero no lo hizo. Ella simplemente seguía ignorando su intuición y permitiendo que este hombre malvado y horrible se quedara en su casa. Y ni siquiera puedo imaginar lo que le hizo a la pobre pequeña Lola esa noche. Si te gusta el crimen real y quieres escucharlo de mí, no olvides suscribirte presionando el botón abajo. Activa tus notificaciones para saber cuándo publico un nuevo video, lo cual sucede de 2 a 3 veces por semana. Gracias por ver a Wicked World hoy. Hasta la próxima. Cuídense. Adiós. Gracias por patrocinar a Wicked World. Adina, Amy, Angela, Angie, Cara, Lindsay, Melly, Neoma. Ustedes son increíbles. Ahora hay aún más de un mundo malvado en Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y más.
Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurar que las víctimas nunca sean olvidadas y a destacar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. Así que échale un vistazo en patreon.com/wickedworld o usa la aplicación Patreon.